Hola Bienvenido. Pepe, Buena tarde. buena tarde y buena tarde al auditorio. Así es, Pepe, vamos a hablar un tema donde pues está muy estigmatizado, donde pues hemos escuchado de todo y de todos. Y hay un tema en Europa que lo están trabajando mucho, es un poco la prevención. Pero ¿por qué digo un poco? Porque realmente cuando la enfermedad ya la tienes, pues es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene una cura al 100%. Lo que se ha mejorado, lo que se ha alcanzado a hacer con el paso del tiempo es que el paciente tenga una mejor calidad de vida, llegan a vivir más años que hace 20 años y con una mayor calidad de vida. Pero ¿en qué se está basando ahorita mucho la investigación? Se ha avanzado mucho en saber que uno de los principales factores pues es el genético, ¿no? Pero también se ha trabajado ya mucho, lo que se está investigando es decir, si tú tienes el gen, es 100% que a ti te da Alzheimer y no lo es. ¿De qué también depende mucho? Depende mucho de los factores externos. Ahí es donde vienen los factores que te dan cierta neurotoxicidad, el cual vas a tener el problema para que se produzca Alzheimer. El Alzheimer, a final de cuentas, para que entiendan nuestro radio escuchas, pues es un proceso donde va a morir lentamente un grupo de neuronas, las cuales te dan pues todo, te dan información en el cerebro, procesamiento de información, la memoria y después el movimiento, ¿no? Es una enfermedad muy terrible porque pues al final pierdes todo, Pepe. O sea, empiezas a perder la memoria corta. Primero la memoria. Desde el momento de no recuerdo dónde dejé las llaves o no recuerdo tu nombre, hasta el final que no se le olvida al cuerpo, hasta cómo deglutir, ¿no? Cómo poder ir al baño, por ejemplo, ¿no? Todo de manera lenta y paulatina. Y todo va siendo muy lento. Sí, la verdad es que esas enfermedades tremendas, ¿no? Tremendas que, pues, muy complicados en el aspecto de que no se ha encontrado la manera de parar esta muerte neuronal, pero sí se ha encontrado la manera de qué lo está causando y por ahí es un poquito el tema, ¿cuáles ¿no? son los principales? Es decir, sí, exactamente. ¿Qué es lo que llaman los científicos ahorita en estudio? Los neurotóxicos para el Alzheimer. Bueno, hay varios. Ellos mencionan principalmente algo que hemos hablado mucho aquí, que es el síndrome de resistencia a la insulina. Han encontrado que cuando hay esta resistencia a la insulina, ¿qué significa? Al final de cuentas, que tu cuerpo va a quedar con más azúcar en la sangre. Este azúcar en aumento y constante y en forma crónica o largo tiempo va a producir una inflamación neuronal. Y esta inflamación neuronal con ese tiempo va a producir su muerte temprana. Ese es uno de los factores. Y ya hemos platicado qué significa lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Que eso desgraciadamente es algo que padecemos mucho en México y que su cura no es con un medicamento como tal, sino es cambiar de hábitos y es donde le es difícil a nuestra población y a veces hasta para nosotros mismos, ¿no? El segundo factor que se menciona es el proceso que le llamamos nosotros disbacteriosis intestinal o un problema de permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa aquí? Se pierde el factor probiótico y prebiótico de la zona intestinal y se produce un aumento de la permeabilidad. Y ese aumento de la permeabilidad da cuenta que el intestino empieza a abrir las puertas grandes y empiezan a entrar sustancias tóxicas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el intestino, abajito del intestino pasa ya el río que es la arteria o es la sangre, es decir, una entrada directa a la sangre. Y lo que se ha encontrado es que las sustancias tóxicas como ¿qué? Metales pesados, químicos, proteínas grandes como el gluten, causa una toxicidad neuronal. Y lo que están investigando mucho es que esta toxicidad, derivado de metales pesados y del gluten, sí producen una muerte muy rápida a nivel de la neurona. Por ejemplo, ellos hablaban del mercurio, que el mercurio se está encontrando mucho en el pescado, Pepe. Y entonces, ¿cómo? Pues sí, es que los mares empiezan a estar más contaminados, las empresas, las fábricas, los barcos están tirando mucho contaminante en el mar y se está encontrando en ciertas zonas ya muy alto mercurio. Y tú no lo sabes, tú comes pescado y no sabes que estás... Lo más sano del mundo. Sí, lo más sano, sí. Y está entrando un gran mercurio en tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por dónde entra? Por el intestino. Entonces, por eso es que ahorita se está estudiando mucho y se está recomendando mucho de nuestra parte decirle a la gente aguas con el gluten, por ejemplo, aquí, ¿no? El gluten, todo aquel alimento que viene derivado de un grano. Y gluten, ¿qué es lo que hace? Pues es así como gluten, es como pegamento en inglés, ¿no? Y entonces es lo que hace, o sea, esta proteína produce cierto pegamento de proteínas y eso produce, cuando entra en la neurona, produce una respuesta inmunológica
Es decir, tus propias defensas del cuerpo ya no reconocen a la neurona como parte de tu cuerpo, sino ya con este gluten, con esta contaminación, la reconocen como extraña y la atacan. Y entonces empieza una disminución neuronal muy importante. Entonces, al final, ¿qué dicen los científicos? Oye, sí tenemos el factor genético, pero creo que el aumento de Alzheimer en el mundo no es por el factor genético, se está dando por el factor ambiental. Estos neurotóxicos que están entrando a los pacientes y a veces o muchas veces no se sabe. Resistencia a la insulina, sí, el problema de la permeabilidad intestinal, el problema de los metales pesados que consumimos, por ejemplo el plomo, Pepe. Cada vez tenemos más pacientes con intoxicación por plomo por el agua. Entonces, por ejemplo, ahí en la clínica detectamos mucho plomo en sangre y el paciente viene con anemia, mercurio, cansancio, plomo. Todos sí. Somos una mina. Exactamente. Entonces, qué difícil es, pero cada vez enfermedades como estas que hablamos, como empezamos nuestra charla, que son tremendas, que es algo impresionante cómo se va degradando tu salud, pues no solamente podemos echarle la culpa a, híjole, ojalá no tenga yo el gen, ¿no? Ojalá a mí no me dé, no. Sí. También hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros por este tipo de neurotóxicos que pueden entrar a nuestro cuerpo, pero que sí dependen de nosotros. Y entonces volvemos a lo que tanto hemos platicado, ¿no? Qué importante es una buena alimentación, qué importante es ejercicio, qué importante es que estés al pendiente de cómo está tu colesterol, tus triglicéridos, tu glucosa en sangre, ¿no? Ahí empieza. Y hemos platicado cómo esto también es punta de muchas otras enfermedades, y las cardíacas y problemas arteriales y bueno, todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es importante aquí? Sí se puede prevenir, no es una prevención al 100%, pero de acuerdo a las últimas tendencias que dicen, parece ser que los neurotóxicos son los que están causando más el Alzheimer que lo genético, entonces sí podríamos decir, hay cierto porcentaje de prevención. Si tú a tiempo esto lo empiezas a ver, ¿no? El Alzheimer lo dividen en leve, moderado y severo. Edad aproximadamente después de los 50 años. Y casi siempre se diagnostica en la etapa moderada, antes de lo severo. ¿Y qué síntomas ya tienes ahí? No solamente es que pierdes un poco la memoria, empiezas a tener desorientación, de repente estás en un lugar y no te acuerdas dónde estás y te sientes perdido, hay mucha irritabilidad del paciente, hay cambio de humor, ¿no? Y empieza a haber algunos cambios en el movimiento. Ahí es cuando desgraciadamente encontramos el diagnóstico, nos empezamos a preocupar, empezamos a estudiar al paciente y hacemos el diagnóstico. Pero antes de llegar a la moderada, tuvieron que pasar como 10 años cuando empezó lo leve. Y lo leve, que es el número 1 o el primer grado que tienes de Alzheimer, la mayor parte de los síntomas es leve pérdida de memoria. El clásico de que no me acuerdo dónde dejé las llaves, no me acuerdo de dónde vine ahorita, dónde dejé, dónde dejé el auto, ¿no? Y no lo trajiste, viniste en Uber. Oye, pero es que lo dejaste, no, es que no me acuerdo, ¿no? Ajá. Y son los pequeños síntomas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, si hay algo de eso, vamos a estudiarnos, hay que estudiarnos todos. Hay gente que es olvidadiza desde pequeño, ¿no? Pero yo creo, Pepe, que el apoyarnos en esto, bueno, es que yo creo que soy olvidadizo, o me pasa muy seguido. La historia de la enfermedad que hoy tenemos en nuestros días con esta evolución, ya no nos podemos quedar en esa. Yo creo que cuando sentimos nosotros mismos que esto está pasando cada vez más seguido, hay que ir a acudir, hay que ir a atención, ¿no? Ya hay estudios es el motivo de nuestras charlas. Permiten decir. Claro, muchísimos estudios en los cuales ya podemos nosotros empezar a diagnosticar un problema de estos, porque el diagnóstico es multifactorial, o sea, no un estudio te va a dar el resultado o el diagnóstico de Alzheimer, es un conjunto de estudios que al final te va a llegar ese diagnóstico. Pero regresamos, si lo atiendes o lo descubres lo más temprano, pues cuando menos ya sabes qué sustancias que tú consumas te van a dar estos neurotóxicos y eso hace que tu proceso sea mayor. Y hay un grupo de investigación que están haciendo, por ejemplo, implantación de célula madre para ver si hay regeneración, que ha funcionado por ahí, ha retrasado más, les ha dado más oportunidad, el poder llegar a cierta descontaminación en la sangre con ciertos alimentos, quitar los radicales libres de la sangre. O sea, sí hay cosas que están haciendo extras que sí es beneficio para el paciente. Y mira, pues cuando menos que a lo mejor no llegues al último grado en la Alzheimer, yo creo que pues ya sería un gran paso, ¿no? Doctor Edgar Ahumada, muchas gracias. Muy bien, Pepe. Por aquí nos vemos el jueves. Nos vemos el próximo jueves. Buena tarde al auditorio. Es médico cirujano especialista en medicina regenerativa y bioresonancia.